doctor R.T. Kendall dijo en uno de sus sermones sobre Jonás: el libro de Jonás es uno de los libros más relevantes para el tiempo presente. En primer lugar, guarda analogía con la iglesia. La iglesia es como Jonás, que pagó el billete para viajar en el navío que iba en dirección opuesta a la de Dios. La iglesia ha gastado su energía, su tiempo y su dinero en las cosas que no debía. Al presente, la iglesia es como Jonás, que duerme en un lado del navío, mientras el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes. El mundo tiene miedo, la iglesia está durmiendo. El mundo hace preguntas, la iglesia no tiene respuestas. Hoy estamos mirando el comienzo de este libro que tiene una infinidad de aplicaciones para la iglesia de hoy. El libro comienza sin mucho preámbulo y Jonás es casi una persona desconocida. Sabemos muy poco realmente de él. Solo hay una referencia en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, que nos hace saber que Jonás es profeta, hijo de Amitai. Las primeras palabras nos muestran a Dios dando una orden precisa al profeta: vete a Nínive y profetiza contra ella. Jonás llevaba un mensaje de destrucción por la maldad. Nínive era una ciudad enorme. Por mucho tiempo fue conocida como la ciudad más grande del mundo. Sus moradores eran perversos y la maldad no conocía límites. Jonás había recibido un gran desafío de parte de Dios y decide huir. El mensaje que debía ser entregado. Jonás fue encargado con un mensaje muy corto, pero profundo y peligroso. Un mensaje que humanamente no es bien recibido por los oyentes. Todavía Dios no le revela a Jonás cuál es el mensaje específico, pero le dice que era una palabra contra ellos. En el capítulo 3 veremos que este mensaje era: en 40 días Nínive será destruida. Jonás lleva un mensaje de destrucción a consecuencia del pecado. Esto es lo que trae consigo el pecado: destrucción. Jonás no estaba siendo enviado a Nínive con palabras que pudieran traer satisfacción para endulzar el oído a los ninivitas. Ellos debían conocer que la ira de Dios caería sobre ellos. Dios es un Dios justo y no tiene por inocente al culpable, y Nínive estaba por cosechar toda la injusticia y el pecado que por mucho tiempo había practicado. Amados hermanos, la orden a Jonás sigue para todos nosotros. La iglesia de Cristo de hoy debe ir y predicar el evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento, sin falsas promesas de perdón y restauración, si no hay una dejadez del pecado y un giro de 180 grados hacia Dios. No hay remisión sin transformación. A veces nuestro evangelio es aguado para que sea placentero a los oyentes y no hay un fuerte llamado al arrepentimiento, pensando que tenemos hoy mejores métodos. Parece que el mensaje ordenado a Jonás o a Juan el Bautista, quien decía generación de víboras, es anticuado o cosa del pasado. No estamos diciendo que use estas frases a la hora de presentar el evangelio. Se trata de comenzar mostrando la realidad de por qué el pecador necesita a Dios. Si dejamos fuera el pecado de nuestra predicación, ya nos habremos desviado del verdadero evangelio. Hermanos, el evangelio confronta. Es un mensaje amenazante para el impío. Trata con su ego y con su maldad. Esa es la realidad. Pero hay aún otra realidad más grande y excelente. La predicación de ese evangelio es lo que Dios usa para hablarle a los pecadores y que estos se arrepientan. Quiero que veas esto, y solo un poquito porque lo veremos en el capítulo 3. ¿Qué sucedió con el mensaje fuerte que predicó Jonás? Una ciudad perversa arrepentida. ¿Qué sucedió con el mensaje fuerte que predicó Juan el Bautista? El arrepentimiento de muchos, de los cuales tenemos a Apolo, usado después por el Señor como su instrumento en la iglesia. ¿Qué sucede con el mensaje diluido que predicamos hoy? Muchos impíos que están como supuestos cristianos y que no viven buscando la piedad del evangelio, sino creando discordia y mancillando el nombre del Señor. ¿Vemos el impacto? En segundo lugar, Jonás decide huir. Esto es lo segundo que podemos ver en este corto mensaje de Jonás capítulo 1. Jonás decide desobedecer e increíblemente dice el texto huir. Sabemos que esto es imposible. El salmista nos dice en el Salmo 139 que el Señor está en todas partes. Jonás realmente está huyendo de su encomienda. Quiero hacer un paréntesis para mirar qué llevó a Jonás a rechazar el mandato de Dios. Y no fue pensar en lo que pudiera pasarle cuando profetizara tan duramente contra los ninivitas. El mismo libro nos hace dejar toda especulación fuera para mostrarnos cuál es la verdadera razón de la rebeldía de Jonás.
En el capítulo 4, verso 2, Jonás dice por qué él no quería ir a Nínive. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Hermano, Jonás decide huir porque no quiere literalmente que Dios perdone a este pueblo. Había un nacionalismo radical en el pueblo judío, pensando que el favor de Dios era solo para ellos. Jonás es la antítesis de Jesús. Mientras Jonás desobedece y decide emprender la huida, Jesús en Getsemaní le dice al Padre, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús vino a cumplir perfectamente la voluntad de Dios, aún al costo de su vida. Mientras Jonás fue completamente desobediente, Jesús fue completamente obediente. Qué bueno que nosotros podamos mirar a Jonás, el profeta que huye, y admirar y amar aún más profundamente a Jesús, el siervo obediente que se despojó a sí mismo por obediencia al Padre. La iglesia debe cuidarse de este sentimiento. La misma falta de misericordia de Jonás puede estar en nosotros. Vigilemos nuestro corazón. Pidamos un corazón como el de Cristo y no como el de Jonás. En tercer lugar, hermanos, cuando desobedecemos, nuestra vida va en caída. La palabra de Dios nos lleva a mirar la triste realidad de Jonás, el profeta que huye y desobedece. En el hebreo leemos varias veces repetidas la palabra descendió o bajó. Nos dice descendió a Jope, descendió a las entrañas de la nave, descendió a lo profundo del mar y descendió a las entrañas del gran pez. Tal parece que la palabra de Dios nos quiere hacer notar la realidad que vive quien decide ir por el camino de la desobediencia o no por el de la obediencia. Cuando desobedecemos a Dios, comenzamos una ruta cuesta abajo. No hay bendición en la desobediencia. Tristemente, muchas veces las elecciones están basadas en el camino que encontramos más fácil y no en el que la Biblia nos propone. Nos aventuramos en el andar y en medio de esto oramos para que Dios nos ayude en el proceso. Pero Dios no va a ayudarte a perseguir algo contrario a lo que Él estipula. Ruego para que el Señor nos ayude siempre, ante cada decisión, a entender esto. Jonás nunca iba a llegar a Tarsis. Ese no era el destino indicado por Dios. No pensemos que podemos salirnos con la nuestra y que no habrá consecuencias de nuestras acciones. Lo maravilloso es que siempre tenemos por delante la oportunidad de mirar a Dios en arrepentimiento y Él nos puede volver a su plan. Todo opera bajo las órdenes de Dios y este es el cuarto punto que nosotros queremos mostrar aquí. Hay un cuadro excelente de la soberanía de Dios a continuación. Jonás el profeta huye mientras que el mar, los marineros y un gran pez cumplen perfectamente la voluntad de Dios. ¿Notamos esto? Leemos los versículos 4, 6 y 17. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y en el versículo 17 dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos el cuadro. Jonás dormía mientras los paganos clamaban. Los paganos decían a Jonás lo que se esperaba que debía hacer. Clama a tu Dios. Dios estaba mostrando a Jonás que el mundo estaba para servirle mientras su profeta estaba siendo rebelde. Dios estaba mostrando que aún en medio de la rebeldía del profeta, Él permitía que se testificara de él. Vemos a este grupo de marineros cómo terminan expulsando a Jonás del barco y ahora clamando al Dios verdadero. Leemos versos 14 al 16 donde dice, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Sin duda el Señor nos muestra que Él nos usa, no porque lo necesite, sino por misericordia. Nada podrá estropear los planes del Señor. Nosotros perderemos la bendición de ser usados por Él, pero a pesar de nosotros, Él cumplirá sus designios soberanamente.
La desobediencia de Jonás fue usada por el Señor para enseñar a los marineros quién era Él y que ellos cayeran a sus pies. Hermanos, el libro de Jonás nos habla de Dios hablando al corazón del profeta acerca de su gracia. Jonás necesitaba moldear su corazón y entender la misericordia de Dios, capaz de perdonar el corazón que se vuelve a Él. Este libro es la escuela de Dios para Jonás. También puede ser la escuela de Dios para que nosotros aprendamos la realidad de la destrucción y consecuencias del pecado y cómo Dios nos manda a predicar de su justicia en medio de un mundo perdido y en contra de su Creador. También nos lleva a mirar la misericordia de Dios derramando gracia y obrando en perdón a los que, con corazón quebrantado, se vuelven a Él. A Dios sea la gloria. Cristo, yo creo en ti. Yo sé